Así que vamos a ver este video de Agustín que hizo hoy. Ya desde Madrid, ya se fue Agustín, abandonó las tierras nuestras, las tierras cordobesas, y está en España para retomar sus clases, sus posgrados. Vamos nomás con Agustín a España. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo por mi canal de YouTube. Hemos vuelto a un fondo que alguna vez fue habitual, en verdad hace algún tiempo era habitual este fondo, y es que me encuentro en España, estoy de nuevo en España, haciéndome cargo de algunas obligaciones universitarias que tengo por aquí. Entonces he vuelto a un fondo que los seguidores de este canal más viejos seguramente estarán acostumbrados o por lo menos familiarizados con él. Tenemos ya más de 500 personas en vivo. Hoy tenemos un programa de importancia política suprema porque el momento que está viviendo la Argentina ahora mismo es de importancia política suprema. Se está tratando la ley Bases, la nueva versión, la nueva edición de la ley Bases en el Congreso de la Nación. Hoy, 29 de abril, la Cámara de Diputados volvió a debatir la ley Bases, una pieza fundamental para las reformas libertarias de Javier Milei, y vamos a estar analizándolo, vamos a estar analizando esta primera jornada y vamos a darnos un gran lujo en este canal. Últimamente tenemos invitados de primera categoría. Hoy vamos a estar conversando con el diputado nacional Santiago Santurio de La Libertad Avanza. Así vamos a tener a uno de los protagonistas del momento, que además hoy dio una tremenda lección con su intervención en el recinto. También vamos a estar mirándolo y vamos a, insisto, a tratar de comprender qué es lo que pasa. Tenemos prácticamente 800 personas en este vivo. Les solicitamos, como siempre, que nos dejen un like para poder ayudar a que el algoritmo recomiende nuestra transmisión en vivo. Bien, vamos a tratar de entender. Justo con la pregunta que hace acá Facundo, de cuándo sale el libro nuevo de Agustín, yo acá lo puedo ver, esperalo el 15 de octubre de 2024, o sea que faltan todavía unos meses para que salga el nuevo libro de Agustín Laje, Globalismo. ¿Qué está pasando hoy en la Cámara de Diputados? Para poder comprenderlo, hay que recordar, en primer lugar, que a principios del mes de febrero de este año, la ley Bases se había caído en el tratamiento en particular de su articulado. Se acordarán ustedes que la ley Bases había obtenido dictamen en comisión y pasó a diputados, pero en el momento de tratar en particular los artículos del proyecto de ley, la ley se cayó. ¿Qué significa esto? Significa que los diputados la habían aprobado en general, o sea, en abstracto, pero cuando hubo que pasar a votar artículo por artículo, se dedicaron a hacer las trizas. ¿Para qué? Para no perder sus negocios. En ese contexto quedó en evidencia, por ejemplo, las enormes posibilidades para la corrupción que brindaba algo llamado fondos fiduciarios. ¿Te acordás de los fondos fiduciarios? Bueno, nos enteramos a partir de ese tratamiento de la antigua ley Bases, porque la inmensa mayoría de la población jamás había escuchado una sola palabra sobre ellos, pero los políticos sí que conocían bien que eran los fondos fiduciarios e intentaban a toda costa que no se los quitaran porque se trataba en definitiva de fondos sin ningún tipo de control que por supuesto no querían perder. Ahí estaba la suya, ahí estaba la caja negra de la política. Viendo cómo le hacían trizas a aquella ley Bases, viendo a distancia la traición de la casta política que se había comprometido además a cambiar el país, supuestamente, el presidente Javier Milei, que se encontraba fuera de la Argentina aquel día de febrero, envió a distancia la orden de patear la pelota al córner. ¿Qué significa patear la pelota al córner? Como en el fútbol, mejor la saquemos. Es decir, devolvió el proyecto a comisión, lo frizó, en otras palabras. Los kirchneristas y sus socios radicales y peronistas festejaron, se abrazaron, se emocionaron, aplaudieron, sonrieron, pero la celebración la verdad es que les duró muy poco. Milei empezó a reír porque aseguraba que esto le había servido para poner en funcionamiento algo que llamó el principio de revelación. Una Paréntesis, estoy viendo en Twitter que Elon Musk hace 11 horas subió un video donde hay muchos televisores viejos, un video hecho por edición, y aparece una X, la X del logo de Twitter, de X, con un TV al lado. Se viene XTV. Así que, bueno, Apa. el amigo de Javier Milei, Elon Musk, está ya lanzando XTV. Seguramente una plataforma de streaming, como Apple TV, como Netflix, como muchas más. Una forma de la estrategia política que permitía desnudar los intereses del adversario. Es decir, había servido lo que había ocurrido aquel día en diputados para evidenciar a la casta política defendiendo sus privilegios ante un pueblo hambriado por el accionar de esos políticos corruptos que durante décadas lo mantuvieron en la más absoluta miseria.
No es una casualidad que hoy las encuestas revelen, tal como te lo mostré en un video que lo filmé el otro día en vivo y hoy lo publicamos además como video independiente del canal. No es casualidad, digo, que las encuestas revelen que el Congreso Nacional y los partidos políticos son unas de las instituciones públicas menos queridas por la gente y con menor imagen pública en el país. La imagen del Congreso y la imagen de los partidos políticos está por el subsuelo de la República Argentina y no es una casualidad. La gente los desprecia, los detesta. Y encima se suben el sueldo a ellos mismos a mano alzada. Se suben a mano alzada el sueldo como hizo el senador Martín Lustó. Se acordarán ustedes del caso del cabeceador de fetos Martín Lustó, a quien actualmente se está acusando además de hacer negocios incompatibles con su cargo de senador. O sea, Martincito tal vez engrose la larga lista de corruptos del país. Ahí lo Cabeceador de fetos porque en su momento salía con una embarazada. tenemos en pantalla. Martín Lustó, ponele play. Martín Lustó votando para subirse el sueldo hace algunos días más. Fíjense cómo se hace el que mira para el otro lado y habla con su compañera y la manito ahí tímida, aparece la manito para decir, sí, yo también quiero ser de la partida, yo también quiero multiplicarme el sueldo de una manera bestial. De una manera bestial. Bien, esta es la gente, esta es la casta, bien. Como quiera que sea, la ley bases volvió a comisión, como te decía, Milei pateó la pelota al córner, la mandó de nuevo a comisión antes de que se le hicieran trizas, y hoy el gobierno de Javier Milei cambió la estrategia, habiendo mostrado vía el principio de revelación que recién te comentaba, quiénes son en concreto los que componen la casta política y cómo defienden sus privilegios y cómo se oponen al cambio ante la vista de millones de argentinos, la estrategia mileísta ahora consiste en presentar un proyecto más corto. Bien, ahora la cosa va de un proyecto más corto que ya fue aprobado nuevamente en comisión y que es el que ahora se está tratando en la Cámara de Diputados en este mismo momento en sesiones maratónicas, larguísimas, eternas, que sin embargo, esperaremos tener los resultados muy pronto. El proyecto ahora tiene 232 artículos, es decir, se cortó bastante, pero 232 artículos no es poca cosa. El espíritu del proyecto, sin dudas, es el mismo, es un espíritu libertario, pero algunas cosas que tenía el proyecto anterior tendrán que esperar a que las relaciones de fuerza dentro del Congreso Nacional cambien. Esto ocurrirá muy probablemente en las elecciones del año que viene. ¿Qué incluye la actual ley bases? Vamos a conversar un poquito sobre eso. ¿Qué incluye la actual ley bases para que entendamos todos? En primer lugar, incluye una reforma laboral. Bien, lo más importante de la ley, te voy a decir, son casi 232 artículos, no vamos a ir uno por uno, te voy a decir cuáles son los puntos, a mi juicio, por lo menos más importantes. Bien, una reforma laboral, vamos a estar explicando sus puntos, en primer lugar. En segundo lugar, una eliminación de la moratoria previsional, ya vamos a comentar algo de eso también. Número 3, facultades delegadas al presidente. Antes, es cierto, eran más. Ahora las facultades que se solicitan al Congreso, que sean delegadas a Milei, tienen que ver con facultades administrativas, económicas, financieras y energéticas por el plazo de un año. En esos ámbitos de acción, el presidente tendría la capacidad de decidir por sí mismo. Bien. Número 4, régimen de inversiones con beneficios impositivos. ¿Qué significa esto? Atraer capitales, muchachos. Que la gente invierta, que la gente se anime a hacer negocios en la República Argentina, que la Argentina, que desde hace tanto tiempo viene espantando la inversión, pues que se convierta en una tierra donde emprender no sea un pecado, donde emprender no sea mala palabra. Necesitamos empresarios, necesitamos gente que esté dispuesta a poner su dinero para multiplicar la riqueza. De eso se trata la función empresarial y eso es lo que necesita hoy la Argentina. Por eso, por ejemplo, para proyectos de 200 millones de dólares para arriba, se les ofrecerá un amplísimo menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. En quinto lugar, privatización de las empresas públicas. Es cierto que la ley bases en su proyecto anterior preveía muchas más de las que ahora se prevén de las empresas públicas a privatizar, pero el listado final actual de la actual ley bases, la que se está votando ahora, contempla Aerolíneas Argentinas, AISA, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Ferrocarriles Argentinos y Corredores Viales. Núcleo Eléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio estarán sujetas a privatización parcial. O sea, la lista se ha acotado, pero es de todas maneras una lista que tiene, digamos, una cantidad bastante importante de empresas deficitarias, todas ellas que pagan los pagadores de impuestos, bien,
Cada vez que se pagan los impuestos se va a soportar el déficit de estas empresas, o sea, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, que jamás le dejó un solo centavo al pueblo argentino y sin embargo es una empresa para el disfrute de aquellos que pueden volar, que ciertamente en un pueblo con 50% de pobres, pues la verdad no es muy moral ni muy legítimo que los pobres estén pagando los tiquetes aéreos de aquellos que sí pueden volar. Evidentemente, esto es una inmoralidad total y completa. Solo para poner uno de esos ejemplos, el de Aerolíneas Argentinas, que es uno de los más polémicos, ciertamente. Bien, ¿qué contempla la reforma laboral que te había dicho recién que era importante más o menos dar alguno de los puntos? Alguno de los puntos. Miren, es cierto que no es una reforma laboral radical como la que contemplaba el proyecto de ley anterior, pero como les dije, la estrategia del gobierno de Javier Milei ha cambiado. Ahora van a tratar de hacer pasar estas reformas libertarias paso a paso, ¿bien? No todas de un saque, eso con la composición actual del Congreso es sencillamente imposible. Todo lo que ahora no ha sido contemplado en la nueva ley bases, pues quedará en todo caso para el año entrante, cuando la relación de fuerzas en el Congreso de la Nación hayan cambiado por fin. Por ejemplo, por darte un ejemplo, fue eliminado el artículo 98 del borrador del Poder Ejecutivo que establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión para quienes bloqueen empresas. O sea, vos vas y bloqueas una empresa como si fuera tuya, no le permitís trabajar a esa empresa, es decir, la detenés, la sometés a pérdidas, bueno, pues te vas a la cárcel, tenés un problema con el Estado. No, bueno, como la CGT evidentemente pierde sus privilegios de violentar la propiedad privada de los demás, pues entonces eso se tuvo que quitar porque Miguel Ángel Pichetto solicitó que no haya nada en el proyecto que afecte a la CGT. Bien, lo entendemos desde el punto de vista político y entendemos desde el punto de vista de que la ley bases esta vez tiene que salir, tiene que consumarse esta victoria del gobierno de Javier Milei. Bien, entonces, dicho este ejemplo, habría otros ejemplos para dar, pero esto tampoco puede ser tan largo. ¿Cuál es el objetivo de la reforma laboral que se está planteando? Generar empleo registrado. Algo que no ocurre en la Argentina en el sector privado desde el año 2011. Sí, desde el año 2011 que el empleo privado está 13 totalmente años. estancado. Claro. Estamos hablando ya de 13 años. Eso genera el socialismo. 13 años sin la producción de un solo empleo en el sector privado. El empleo privado cada vez más disminuido, cada vez más asediado por un gigantesco aparato público repleto de impuestos, intervenciones, regulaciones, burocracias. Ah, y otra cosa que pasó en el medio de estos días es que el sábado volvió tu presidenta a dar un discurso, a hablar. Volvió a Por hacer ruido. suerte, todavía no vi nada de eso, por suerte. Pero ya lo voy a repasar No hace seguramente. falta, no es necesario. Ha tenido que soportar a este país más o menos como podía. Entonces hay que liberarlo. Hay que permitir que las empresas puedan generar empleo privado registrado, o sea, en blanco, lo cual evidentemente es un beneficio para el trabajador. Es un beneficio para el trabajador porque se hace de todos los beneficios de tener un empleo en blanco, un empleo legalizado frente al Estado, reconocido, regulado. Bien, tenemos 2.400 personas en vivo. Los invitamos a que nos dejen su like para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar a más gente. Bien, 4 cosas que harán la reforma laboral muy rápidamente. Número 1. Se modificarán los periodos de prueba. ¿Vieron? Contratar gente y ponerla en prueba. Bien, hasta ahora el periodo de prueba era muy cortito, muy cortito. Ahora se va a extender hacia 6 meses. Antes eran 3 meses. Si esta ley se aprueba, para las empresas de más de 100 empleados, el periodo de prueba va a pasar a ser de 6 meses. Mientras lo va a elevar a 8 meses para las empresas que tengan de 6 a 100 trabajadores. O sea, básicamente las pymes, ¿bien? Y para las pequeñitas empresas que tienen 5 empleados, hasta 5 empleados, tendrán un periodo de prueba, los nuevos trabajadores, de 1 año entero. ¿Esto qué te permite? Bueno, te permite animarte a contratar gente que sabes que si no te funciona, pues bueno, esa persona pues no podrá seguir teniendo una relación laboral con vos, porque no ha funcionado, sin que le tengas que pagar indemnizaciones multimillonarias o estarte escondiendo y no registrarla. Bien, ese es el espíritu, insisto. Número 2, miren esto, se van a crear fondos de cese para afrontar las indemnizaciones por despido. Además, las empresas podrán contratar un seguro para estos fines. Claro, se trata de abordar el gran problema de las indemnizaciones, que es un gran problema, es una suerte de terrorismo laboral que ha ejercido toda esta serie de regulaciones y los mal llamados derechos del trabajador que han dejado al trabajador sin puestos de empleo en la Argentina. Por eso, ahora para indemnizar a empleados que, bueno, por algún motivo se los tiene que separar de la empresa, se crearán fondos de cese. Bien. Número 3. Se eliminarán las multas laborales a cambio de registrar a los trabajadores. Muy interesante, tenés una multa laboral, bueno, no la pagues, pero registra a tus trabajadores. Queremos empleo privado regularizado.
empleo privado registrado. Queremos que esos trabajadores tengan los mismos beneficios que sus pares que sí han sido reconocidos por las empresas donde trabajan. Eso, insisto, es muy importante en primer lugar para el trabajador. En primer lugar para el trabajador. Y además, cuarto, se van a facilitar los trámites para registrar a los trabajadores. Es decir, si esta ley bases pasa, la reforma laboral puede que no haya sido el paquete tan inmenso que se pretendió anteriormente, pero tiene cosas muy importantes de cara a reactivar el sector privado, que es el único sector que realmente genera riquezas. Tengamos eso siempre en claro. Atentar contra el sector privado es atentar contra aquellos que verdaderamente producen riqueza. Por otra parte, va a haber una reforma fiscal. Hay una reforma fiscal que también es muy interesante. Algunos puntos, te voy a contar 5 puntos muy rápidamente de la reforma fiscal. Número 1, impuesto a las ganancias. El piso serán salarios de 1.8 millones de pesos en solteros y 2.2 millones de pesos en casados con 2 hijos. Bien. Número 2, blanqueo de capitales. Hasta $100.000 tendrán una alícuota del 0%. Por encima de $100.000, la alícuota ya estaría en el 5%. ¿Qué significa blanquear capitales? Bueno, la Argentina tiene una cantidad de dólares inmensa, solo que no está en el sistema, está debajo del colchón de la cama de la gente. Es decir, el argentino sí tiene dólares. El problema es que no se anima a meterlo en el sistema bancario porque sabe que los políticos se lo roban, se lo destrozan en impuestos, los revientan y eventualmente hasta siempre está latente la posibilidad de una confiscación. Es decir, el chavismo es confiscatorio y el kirchnerismo ha sido el chavismo criollo, ha sido el chavismo local. ¿Bien? Entonces, ¿qué posibilidades ves del blanqueo? ¿Lo ves posible? O sea, ¿lo ves potable? ¿Va a haber mucha gente blanqueando o no tanto? Y después de los últimos 2 blanqueos se generó un mal Reputación. prontuario, porque, claro, porque inmediatamente después de que se blanqueó, se vinieron impuestos y no hubo estabilidad. Yo creo que va a haber blanqueo porque siempre hay gente que le sirve porque tiene dinero que está Necesita. muy, muy por fuera del sistema y le cae piola. Hay gente que viene evadiendo mucho impuesto en declaraciones, entonces seguramente por ahí le va a servir. Pero bueno, ya los blanqueos en Argentina en los últimos tiempos hubo blanqueo, funcionó, pero genera miedo por ese sentido. Así que la verdad es que opinar desde la estadística en Argentina es cada vez más complicado. Yo creo que, como te digo, va a haber, pero para que fluya vamos a necesitar que el gobierno marque una línea de tendencia de conducta un poco más sostenida y más de largo plazo. Otra cosa que también está buena es la moratoria, porque la recaudación también ha caído. Hay gente que debe impuestos, entonces viene una cosa con la otra, ¿no? entonces, se viene un blanqueo de capitales para que la gente se anime a poner en circulación sus dólares, insisto, con una alícuota del 0%, o sea, no vas a pagar nada. Metelos en el sistema, no te vamos a cobrar nada. Muy interesante, muy interesante. Número 3, bienes personales. Se viene una fuerte baja de este impuesto. Se van a bajar los bienes personales. El mínimo no imponible subirá de 11 a 100 millones de pesos y la deducción por la vivienda familiar pasará de 56 a 350 millones de pesos, lo que implica que se reducirá la base de contribuyentes alcanzados. O sea, mucha gente que hoy está pagando bienes personales, pues dejará de pagar bienes personales a partir de estas reformas. Es decir, un alivio impositivo para muchísima gente que está cansada de pagar impuestos para un Estado bobo, elefantiásico e inútil. Número 4, el monotributo. El proyecto plantea un aumento tanto de los niveles de facturación, con un tope máximo de 68 millones anuales, como de la cuota mensual a pagar. Pero, dado que el nivel de la facturación se va a aumentar, entonces va a haber una redefinición de a qué categoría pertenece cada uno y verá a la postre cuánto termina pagando según sea su caso. Número 5, además de contemplar se contemplan, amplios beneficios para moratorias de obligaciones tributarias. O sea, debes tributos, debes impuestos, bueno, no te preocupes. La ley bases va a contemplar beneficios en un montón de cuotas, por ejemplo, para que puedas con mayor libertad hacerte cargo de esas obligaciones y en muchos casos, además, se puede incluso hasta terminar extinguiendo. ¿Bien? O sea, aquí hay reformas impositivas, muchas de ellas son beneficiosas. Se habla muchas de ellas para de los condonación de intereses, que es importante. Eso, cuando hay moratorias, algo importante es la condonación de los intereses o la quita de intereses. Entonces la gente por lo menos paga el impuesto que debe, financiado, y bueno, es lo que... Ojo, ¿no? También esto es el premio al que no pagó,
Pero bueno, dada como están las cosas, hay mucha gente que se ha atrasado en impuestos, que no está pagando y como te digo, viene junto con el blanqueo. Vos blanqueás alguna situación, si no entras por el blanqueo, entras por la moratoria. Entonces, pagás diferencia en declaraciones juradas de ganancias, ponele, y no te cobran los intereses. Son cosas que están buenas, son interesantes. Va a generar también que llegue algo más de dinero al Estado y rompiendo lo menos posible. Claro. Sí, aparte en Argentina tenemos 700 impuestos directos, 700 impuestos indirectos, así que el que no pagó y Sí. después no va a pagar intereses, no es que nunca pagó impuestos, sino que pagó algunos, nomás que otros no los pagó por X motivo y bueno, ahora Claro. sin intereses tal vez los pueda pagar más fácilmente. Tal cual. Es por ahí. Además, en la medida en que el sector privado se reactive, eso significará más ingresos para el Estado y si el gasto público no se aumenta, pues entonces las cuentas del Estado ya equilibradas le permitirán al gobierno de Javier Milei hacer ¿qué cosa? Reducir impuestos. Esa es la promesa, esa es la promesa. Déjenme acomodar las cuentas, déjenme acomodar el fisco y a continuación yo voy a reducir impuestos. Algunos de estos impuestos ya estamos viendo, como el de bienes personales, ya están reduciéndose a través de la ley Bases. Tenemos 3.000 personas en vivo, los invitamos a que nos dejen un like, por favor, un like y algún comentario positivo. Vamos a levantar este canal un poco, que después de una larga ausencia de 10 días en México, he perdido bastante contacto con todos ustedes. Bien, vamos a ver algunas de las perlas. Vamos a ver algunas de las perlas del día de hoy, cosas que hace falta tener en cuenta. Miren esto.